El podcast. ¿Y qué onda, banda? Muy buenas tardes, noches. No sé a qué hora nos estás viendo en esta ocasión, pero fíjate que tengo de invitada un personaje muy chido que se llama Umi Choda, directora del CEPOSAMI. Así es. ¿Qué significa? Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes. Venga, banda, un aplauso para Nerea, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Umi? Muchísimas gracias por acompañarnos y pues siempre andar con esa buena vibra. Gracias, Gato, por la invitación. Es un placer estar aquí. Oye, pues entremos en materia. Hay muchísimas dudas mías, ¿no? Tu origen es asiático. Así es. Tu padre es taekwondoín de... No, karateca. Ok, karateca. Escucha y te suelta ahí una llave que no le digas, por favor no le digas, por favor no le digas. Que no lo vea y todo muy bien, sí, karateca. Karateca, bueno, ahí va la pregunta, ¿no? Cuéntame. ¿Tú también Sí, fíjate tienes que esa sí. formación? Mira, yo empecé desde los 3 años, contra mi voluntad, porque la verdad es que yo empecé a entrenar y no me gustaba, pero era pues una obligación que tenía que cumplir. Y entonces entrené de forma intermitente desde los 3 años hasta los 13 o 14, y a los 13 tuve un torneo nacional en el que me fue muy bien, Okay. y aparte el ambiente deportivo es muy bonito. Entonces me gustó y me fue bien, y de ahí me dediqué muchísimo más, y estuve entrenando otros 10 años más o menos, competencias Wow. estatales, nacionales, llegué a ir a 2 mundiales. O sea, fuiste atleta de alto rendimiento. Sí, por un tiempo sí. Ah, tranquilo. Aguas, Órale, aguas. no, sí, aguas. Oye, qué padrísimo. ¿Cómo vives esta experiencia? Y aparte con una formación japonesa, ¿no? Porque cambia la cosa. Sí, cambia la cosa, y aparte el karate, además de ser un deporte, es un arte marcial, y eso implica que es toda una filosofía, es una forma de conducirte. La verdad es que para mí fue algo rudo, porque pues mi papá era especialmente exigente conmigo, ¿no? Y entonces eso hacía que, pues para mí causara cierta resistencia también en mis etapas de adolescente rebelde. Yo decía, ¿por qué a mí me gritas más que a los demás? ¿Y por qué a mí me exiges? Y esto, pero me gustó muchísimo. Y también uno de los requisitos de mi papá toda la vida fue: tú puedes hacer lo que quieras de tu vida, pero antes de empezar la universidad te tienes que ir a vivir un año a Japón y entrenar karate. Y de ahí, la carrera que quieras, lo que quieras hacer. Y entonces, al terminar la prepa, me fui un año a entrenar karate en Japón, y fue una de las experiencias más enriquecedoras y más formativas. ¿Por qué? Pues porque me aterrizó en muchas cosas, ¿no? O sea, Okay. yo aquí en México pues tenía un nivel dentro del país que ya estaba muy alzadita, y pues mi papá, aunque era muy exigente conmigo, su nombre pesa, ¿no? Entonces, el llegar a un lugar en donde no era nadie, ¿no? Y Así que la es. jerarquía te obliga a adoptar ciertos hábitos y a cierta disciplina y a cierta filosofía, porque aparte me fui a un lugar en Japón que se llama Tenri, que es un Okay. pueblito chiquitito. Entonces no está tan expuesto a los extranjeros, a la cultura, no es tan cosmopolita, por decirlo así. Sí. Y eso pues hace que la cultura sea muy, muy marcial. Y vivirlo fue de los años más pesados de mi vida, ¿sí? Me deprimí horrible, hubo momentos en los que lo pasé muy mal, pero ya casi al final mi papá se enteró, porque nunca le dije, porque pensé que aparte si le decía me iba a decir aguántate, ¿no? Pero Sí. no sé cómo se enteró de lo mal que le estaba pasando. El entrenador, pues ahí le pasó el chisme, y me dijo: si quieres, los últimos 2 meses que tienes que estar de intercambio, cámbiate de ciudad y trabajas en traducción o trabajas haciendo otra cosa. Y dije, no, para mí va a ser siempre un como logro, o sea, conmigo misma decir, a pesar de esta situación tan complicada, aguanté. Claro. Y aguanté. Y aparte sabiendo que iba a terminar, ¿no? O sea, porque si hubiera sido algo que esa iba a ser mi vida, tal vez lo hubiera cambiado, pero sabiendo que tenía como una fecha de inicio y una fecha de término, pues me gustó haberlo completado dignamente. Claro. Y pues eso me formó muchísimo. ¿Qué fue lo más difícil que viviste en esa formación? Pues mira, la cultura es muy complicada en el sentido de que las jerarquías, como son tan fijas, y aparte te voy a decir algo, en japonés el lenguaje puede ser muy ambiguo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, oye, ya me puedo ir, tú, o sea, si tú no quieres que me vaya, no vas a decir, no, te tienes que quedar. Me vas a decir, ok. Y yo viniendo, o sea, sí, mi papá es japonés, yo iba cada año a Japón, mi familia es japonesa, o sea, tenía mucho contacto con la cultura japonesa, pero con esa parte no. ¿No? Entonces, al principio hice muchas cosas sin saber que estaban mal. O sea, porque al otro día que llegaba y todas estaban de una carota, les decía, ¿qué pasó? Pues te fuiste. Y yo,
pero pedí permiso. Claro. Y me dijeron que sí, ¿no? Entonces, entender como las sutilezas, hay un término en japonés que es como leer el aire. Ok. Y yo, ¿ahora qué? No, o sea, Eso como ¿ahora se cómo? come, ¿no? No, y entonces eso es algo que tienes que aprender estando en Japón, o sea, entender cómo, leer la habitación y entender más allá de las palabras. Ok. Y entonces, el choque cultural y aprender eso me costó trabajo y eso me costó que mis compañeras, sobre todo, no me trataran muy bien al principio, con justa razón, ¿no? Ujú. O sea, porque pues yo no estaba cumpliendo con lo que se requiere, no desde un punto de soberbia ni mucho menos, pero desde esta ignorancia. Sí. Y al ser un lugar tan chiquito como que asumen que todo, o sea, hay una palabra en japonés que se dice atarimae, que es obvio. Entonces, cuando yo decía, es que yo no sabía, me decían, pero es que es obvio. Y yo, para ti. Atarimae. Ok. Ajá, entonces me decían, es que atarimae, yo, para ti, mana. Ujú. Para mí no es obvio, pero Claro. cuando tu mundo es así, no te das cuenta que el mundo fuera es distinto. Entonces, eso fue complicado, como que bullying y cosas muy rudas Ujú. que pues me hicieron pasarla un poco mal al principio. Oye, hablabas de la infancia, ¿no? De esta formación. Ujú. ¿Qué te decía tu padre? O sea, ¿cómo te motivaba como a cualquier alumno? ¿O era más allá la No, era motivación? muy rudo, o sea, era muy rudo y me acuerdo que cuando iba a entrenar, entrenábamos en CEU, de la UAP, ¿no? Ok. Y entonces, pues los grupos nunca han sido por edades y tal, o si yo iba con mi papá, los competidores eran los seleccionados universitarios, o sea, grandes, ¿no? Sí. Y mi papá era de, o le pegas tú, o le pego yo, entonces tú sabrás. Y entonces, pues ahí me tocaba que con brackets y sin bucal se me enterraran los brackets en la boca, Ok. o me quejaba porque pues entrenas en duela y se me empezaban a abrir los callos del pie. Sí. Y le decía, pa, es que mira, y me decía, voltea. Y veía al otro compadre con, o sea, toda la piel del pie hasta abajo, A la como madre. si nada, ¿no? Y yo, o sea, como, no te puedes quejar. Sí era un poco, no un poco, era mucho más estricto, Sí. pero no dejaba de ser mi papá. Claro. Y mi papá, fuera del contexto de karate, siempre fue el papá más consentidor y apapachón. Entonces, ahí como que me decía, yo le hacía cara, así, y entonces ponía a todos mis compañeros muy nerviosos de que Sí. no le contestaba con la reverencia que se requiere. Te digo que Japón Ujú. me ubicó. O sea, yo soy una persona antes de irme de intercambio y después de irme de intercambio, Ok. porque sí era como de, ay, sí, papá. Aunque me gritara, como yo lo conocía, Claro. me explico, y tenía pues una relación que a la fecha es muy muy cercana y de mucho apapacho, Qué padre. en ese momento, o sea, no le daba la seriedad que tenía y no entendía la investidura que es mi papá hoy, Claro, ¿no? claro. Era una chamaca de 14, 15 en mi defensa, pero así fue. Entonces, Sí, y aparte creo que es algo muy normal, ¿no? Es Porque un sabes que te lo vas a encontrar en el baño y no le vas a llevar la toalla, ¿no? Porque la voy a quitar. Sí, o sea, claro. sabías que no había bronca, ¿no? y a lo mucho me va a dar un zap y me va a decir, te pasas. Exacto. Pero adentro del dojo era un personaje, o sea, y muy rudo. Ya regresando a México, Ajá. ¿cómo percibes ahora ya con esa formación japonesa? ¿Cómo percibes ahora? Me ubiqué. Ok. Me ubiqué muchísimo de entender algo que es un aprendizaje que todos tenemos cuando llegamos a la adultez, creo que es que no eres el centro del mundo, Ujú. mucho menos, que el mundo sigue, estés o no estés, ¿no? Y sobre todo entender como el valor de estas jerarquías, porque esa es una meritocracia real. Yo no creo en una meritocracia, en un espacio en el cual las oportunidades no están igual para todos. El punto de partida no es igual para todos. Sí. Pero en el karate sí. O sea, en el karate, si tú vas subiendo de grado, no importa si eres chafa o si eres bueno, o si eres Ujú. hijo o si no eres hijo, te vas ganando como ciertos privilegios, ciertas atribuciones. Y digo, qué padre, porque eso es algo que tú vas trabajando hacia una meta y todo mundo es capaz de conseguir esa meta. Claro. O sea, entendiéndolo así, dije, está maravilloso. Lo que a mí me dolía es que yo no iba a cosechar el fruto Ujú. de mi esfuerzo porque yo me iba después de un año. O sea, yo nunca iba a llegar a cuarto, que son los Sí. años de universidad, para tener como que me lavaran mi karategi, que me sirvieran agüita, que me Ujú. esperaran para entrar. O sea, a mí me tocó nada más la parte ruda y después ya no me iba a tocar cosechar la parte de todo el trabajo que le pones para ganarte esos privilegios. Sí. Pero sí me ayudó muchísimo a entender como la cultura japonesa, el por qué, y decir qué increíble cuando una meritocracia funciona, ¿no? O sea, y qué obvio es que no es algo que se puede extrapolar a otros contextos de la vida o del mundo, ¿no? Pero allá sí funciona. Así es. ¿Cómo vives hoy con esos pensamientos? Pues mira, estoy muy centrada en saber que el mundo no se acaba si no estoy yo, ¿no? O sea, por supuesto que no soy el centro de nada.
entender que, o sea, me gustaría a mí, sí, hacer un mundo más justo. Desde mi campo de acción y desde donde yo puedo operar, me gustaría que hubiera un piso más parejo, un punto de partida más parejo para las personas. Eso creo que es un aprendizaje que hasta hoy llevo conmigo. Oye, ¿le arraigas a tu hijo, a tus hijos? Tengo uno. O bueno, a tu hijo, ¿le arraigas a tu hijo también, pues aquel aprendizaje que tuviste? Y con familia, ¿no? Desde familia. Mira, me gusta mucho con mi hijo la estructura en una parte y la libertad en otra, y la estructura es en lo que tiene un sentido. O sea, yo soy una persona que busca, no siempre lo voy a hacer, pero busca, o sea, soy muy intencional en ser congruente. Entonces, todo lo que le digo que tiene que hacer es porque tiene un propósito. Y todo lo demás es libre. ¿A qué me refiero? O sea, ¿te tienes que lavar los dientes? Sí o sí, mano. ¿Vas a la escuela? Sí o sí. ¿Te tienes que dormir a tal hora? ¿Tienes que comer a tal hora? ¿Tienes que...? ¿Sabes? O sea, hay cosas que sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Porque si me pregunto un día por qué lo tenía que hacer, nunca mi respuesta... alguna vez lo usaré, pero todavía tiene mi hijo 3. Entonces puedo decirte que hasta el momento no tengo que usar... No he tenido que usar el porque lo digo yo, sino porque... Lo digo yo porque es por tu bien, por esto y por eso. Así es. En lo que no... Si mi hijo quiere ponerse las calcetas amarillas con la ropa, no sé qué, sí me da como un... Pero, ¿no? Adelante. O sea, si mi hijo quiere, no sé, hacer algún deporte, hará el deporte que él disfrute, aunque yo tenga preferencia por otros deportes, pero pues sé que lo bueno es que esté activo físicamente, no que haga karate, o que haga fútbol, o que haga ballet, sino lo que a él le llame el corazón a hacer, claro. Siempre que sea una actividad física, siempre que no dañe a los demás. En esa parte sí busco como permitirle expresar su personalidad, claro. Y no quererla forzar a que sea como yo quiero que sea, ¿no? O a lo que yo espero, siempre que sea una buena persona y que lo pueda mantener a salvo. Creo que ese es mi papel como mamá, y lo demás pues ya vendrá por añadidura. Claro, claro. Wow, qué padre. Uni, ¿cómo es el que eres psicóloga? O sea, ¿de dónde naces? Si eras ¿cómo se dice? ¿Karateca? Sí. Mira, es muy chistoso porque cuando yo me voy a Japón no tenía idea que quería estudiar. Y dije, tengo un año, ¿no? O sea, entré a lenguas para poderme ir por intercambio de la UAP. Me dijo mi papá, si no pasas el examen de la UAP, no te vas. ¿No? O sea, yo no te voy a ayudar en nada. O sea, él hacía todos los intercambios, pero me dijo, tú tienes que pasar el examen y ahí sí estás sola, ¿no? Y tú sabes que es un examen complicado, pero dije, bueno, pues voy a hacer un examen en lenguas porque yo, gracias a mi papá y gracias al colegio y demás, pues los idiomas se me dan. Dije, pues voy a lenguas y cualquier cosa me vuelvo traductora y tengo, no, para no caerme corta, ¿no? Sí, hay herramientas, ¿no? Exacto. Entré a lenguas, pero no con la finalidad de quedarme, y estando en Japón, pues de repente, en diciembre por ahí, me dice mi mamá, pues ya empieza a buscar a qué vas a regresar, ¿no? Y yo, pues sí. Y entonces, lo que hice, que lo compartía porque tuve mucho tiempo alumnos, me metí carrera por carrera a ver la lista de materias de cada carrera, y la que dije, esto es lo que más quiero aprender. Sí. No, o sea, sin saber en qué lo iba a aplicar, sí. Pero dije, esto es lo que más me interesa aprender. O sea, yo quiero aprender estas materias, suena a que voy a disfrutar muchísimo estudiarlo, y así es, ¿no? Claro. No me equivoqué, pero justo ese fue el motivo por el cual yo empecé a estudiar psicología, y siempre viene como esta idea de decir, psicólogo es psicólogo clínico, o sea, en un espacio como este, un poquito tal vez más distanciados, pero terapia, ¿no? O sea, escuchar a las personas y orientarlas y darles herramientas, y esto yo pensé que era lo único que había de campo de aplicación de la psicología, y antes pues era lo más común, sí. Pero así fue, o sea, entré pensando voy a ser psicóloga clínica, me gusta mucho lo que estoy estudiando y lo que estoy aprendiendo, y así fue como inicié en la psicología. Exacto, qué padrísimo. Oye, ¿y cómo lo aplicas? ¿La psicología cómo la aplicas actualmente en tus días, no? No nada más en familia, en tus días. Eso está muy interesante porque, contrario a lo que muchas personas creerían, un psicólogo no sabe más de nadie que alguien más, ¿me explico? O sea, entonces la psicología yo la entiendo como una cuestión social, ¿no? O sea, sé, por ejemplo, qué neurotransmisores pueden afectar en qué conductas, qué contextos sociales pueden afectar en estas conductas, cómo las dinámicas sociales pueden contribuir a, pero la cuestión individual, o sea, sí. Por ejemplo, en mi vida, pues me interesa entender, por ejemplo, que yo soy el producto de mis circunstancias
y no el producto únicamente de mi mérito. O sea, yo soy el producto de haber nacido en un contexto que me permitió estudiar, que me permitió exponerme a diferentes culturas, que me permitió desarrollar mucho más mis estudios, que me permitió esto y lo otro, y sé que yo soy el resultado de eso. Entonces, sí, ver a las personas así, pero entender que eso es una cuestión muy superficial. O sea, entender a alguien en la profundidad es muy complicado, es muy complejo y no se tiene que tomar a la ligera. O sea, huye, y esto se lo digo a la audiencia, huye de quien dé soluciones fáciles o explicaciones como sencillas a problemas complejos. O sea, si dices, ese niño es muy mal portado y alguien te dice, claro, es que no le ponen límites, esa persona es una persona soberbia e ignorante, porque entender la conducta humana es muchísimo más complejo que aplicar teorías y ya, ¿me explico? O sea, es un proceso más complejo. Entonces, la psicología para mí es una cuestión social, ¿no? Para eso me gusta mucho entenderlo, entender cómo se pueden modificar ciertas cuestiones contextuales para mejorar el bienestar de las personas. Oye, y eres directora. ¿Qué onda? Ahora directora, ¿no? ¿Qué onda? Sí, pues mira, yo llevo ya 11 años de experiencia en trabajo con adolescentes, ¿no? Empecé como docente, en el trabajo en el que estaba fui ocupando diferentes posiciones hasta coordinar el departamento de psicología, implementé políticas de protección al menor, trabajé también en la implementación de la política de inclusión. Entonces, a mí me gusta muchísimo aprender. O sea, mira, justo mi esposo es todo lo opuesto a mí. Él le encanta ejecutar. Él tiene también una maestría, pero él estudió porque dijo, si mi empresa un día se va al caño, yo tengo herramientas para poder solicitar un trabajo que me permita tener un estilo de vida, pero él no estudia porque le gusta aprender. Yo todo el tiempo estoy escuchando un podcast, estoy leyendo un libro, estoy leyendo un artículo, entonces eso, y que soy la persona que levanta la mano a quién quiere hacer, y yo, ¿quién quiere esto? Yo, me encanta proponer, me gusta mucho desarrollar políticas, me gusta mucho desarrollar procesos, es algo que disfruto un chorro. O sea, yo empecé como docente y hasta hace muy poco tiempo seguí dando clases porque me fascina, pero también me gusta mucho trabajar en cosas como colectivas, como comunitarias, como desarrollar esto que te digo, proyectos, políticas, programas, etcétera. Sí. ¿Le diste clases a niños? ¿De qué edad? A adolescentes desde 15, los más chiquitos tal vez 14, 16, 17, hasta 18 años. ¿Cómo percibes, ¿no? nuestra sociedad juvenil, ¿no? Porque aparte eres directora de este tema, ¿no? Justo, me cayó como anillo al dedo, porque a mí me parece muy importante trabajar con los adolescentes, porque están en este momento en el cual todavía hay una disposición de aprender a ver las cosas diferentes, y porque aparte el cerebro sigue siendo muy plástico, ¿no? O sea, vamos perdiendo plasticidad, nunca se pierde por completo, contrario a lo que antes se creía. El cerebro se sigue modificando siempre en función de lo que vas viviendo y del contexto. Pero los adolescentes están en esta etapa en la cual todavía pueden ir modificando más su forma de pensar, y entonces trabajar con adolescentes e incentivar el pensamiento crítico, creo que ahorita era fundamental para mí. O sea, ¿por qué afirmas eso que estás afirmando? O sea, ¿qué sustenta esto que estás diciendo acerca de, sí, es que como no le echan ganas, pues no salen adelante? O porque esto, ¿sabes? O sea, eso me gustó muchísimo. Y aparte te voy a decir que en 11 años, yo cuando salí de la prepa y cuando entré a dar clases porque era una prepa, mi generación y la generación a la que le di clases era muy diferente. O sea, esta generación como muchísimo más dispuesta a cuestionarse, a interesarse por temas sociales. Sí está este factor de que cambia la moda y entonces hay otro tema que está en el reflector, pero al menos hay un interés como por involucrarse en hacer cambios sociales, y eso sí es algo muy distintivo de estas nuevas generaciones. Umi, cuéntame. Por último, amiga, un mensaje para... O sea, estaría de más decirte, ¿qué proponemos? ¿Qué viene? Un mensaje de tu corazón para quien nos escuche. Pueden ser tus hijos en 10 años, ¿no? Mira, siempre es importante que... ¡Híjole, me pusiste aquí bajo presión! ¿Por qué? Un mensaje no, así... un caratazo. Pues mira, un mensaje es conectar con la empatía, ¿no? Entender que el otro tiene una experiencia distinta a la tuya y que las experiencias de los demás son igualmente válidas. El actuar siempre tenemos un campo limitado de acción porque muchas circunstancias determinan mucho de nuestras acciones, sin duda,
pero siempre con la convicción de hacer algo de lo cual podamos estar orgullosos, ¿no? O sea, que para mí ese es un hilo rector, hacer cosas de las cuales yo pueda voltear y no verlas como con arrepentimiento, con vergüenza, ¿no? O sea, eso es algo bien importante, y siempre estar en la disposición de aprender te hace alguien, pues, que siempre está en proceso de mejorar, sí. ¿no? Eso creo que eso es bien importante, y pues nada, o sea, creo que ese sería un mensaje que me gustaría comunicar. Muchísimas gracias, Umi. No cambies esa buena vibra, porque la verdad también eso se transmite. Gracias. Si no vibras, pues no, nomás no conectas, ¿no? Muchísimas gracias. Salúdame a la familia, por favor. Claro que sí, No le digas que me vaya a dar un Le voy a decir que dijiste taekwondo y a ver cuando te encuentre, a ver cómo te enfrenta. Umi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Banda, no dejen de vibrar. Esto fue el podcast con el gato. Bye bye. El podcast.